gusto hablar, Mercedes, Pepe, con ustedes. Y antes de empezar a preguntarles sobre los personajes y cómo los armaron, me gustaría saber cómo están viviendo, ¿no? Esto que se está esperando tanto más que un partido de la selección un poco. Hola Rolando, ¿cómo estás? Bueno, sí, lo estamos viviendo así, con muchísima expectativa porque además hace mucho que lo hicimos ya. O sea, Ujú. las circunstancias hicieron que se demorara el estreno más de lo habitual. eh, y toda esa distancia te crea todavía mucha más curiosidad. Eh, Nosotros también estamos viendo la serie en los mismos días, así que estamos muy emocionados. Yo estoy muy satisfecha con el resultado, con la calidad de la historia, con cómo se ha podido eh, transmitir ese espíritu maradoniano, ese sentimiento eh, que era difícil de conseguir, así que muy, muy feliz y con mucha expectativa porque percibo a su vez la expectativa de la gente, se percibe en la calle, en los medios, en todos lados y bueno, con la ansiedad y el deseo de poder estar a la altura de las circunstancias, de que semejante expectativa sea satisfecha. Así que días muy, muy especiales, muy, muy atravesados con esta emoción del estreno de Maradona, Sueño Bendito. Rolando, muy contentos, es todo nuevo para nosotros o para mí, y que la verdad que es muy interesante para los actores argentinos, es una gran posibilidad de esto, de poder comenzar a trabajar de esta forma, de poder acostumbrarnos a tener este tipo de entrevistas, a poder eh, tener la posibilidad de estrenar otras series y otras temporadas y ojalá que podamos nuevamente los argentinos, los artistas, actores y técnicos insertarnos nuevamente en el mercado y que volvamos a ser parte de este mercado tan interesante que nos propone ahora las plataformas. Así que disfrutando de estos momentos y ojalá que estemos a la altura de las circunstancias. Claro que sí que lo están. Nosotros tuvimos la oportunidad de verlo en el cine, además, los episodios, así que fue doblemente emocionante. Consulta, ¿cómo fue componer el personaje y si tenían presión de que, bueno, habiendo también sido atravesados por la vida del Diego, por la vida de sus padres, si hay alguna presión extra a la hora de componer estos personajes en particular? Mira, la presión en mi caso es propia, ¿no? Cada vez que me toca interpretar un personaje no ficticio, eh, hay un extra de presión. En este caso, lo único que recibí de parte del director fue un alivio a esa presión, porque si bien estábamos haciendo estos personajes tan icónicos y tan conocidos y tan dentro de la cabeza de todo el mundo, todo el tiempo nos recordaban que era una ficción, que era un cuento que estábamos haciendo y a partir de ahí yo lo encaré, digamos, de la manera que encaro todos los otros personajes, o ficcionales o no, que es un poco construirlos a partir de los vínculos que tiene, ¿no? Cómo se vincula. Y en este caso especialmente, que se trata de la historia de una familia, más allá de que sea la familia que es una familia, con, con una con una dinámica familiar muy especial, con muchos hijos, atravesando históricamente distintas situaciones, desde la pobreza más grande hasta la gloria. Eh, entonces todo lo vincular siempre fue muy rector en ese sentido, muy organizador, ¿no? Y puntualmente el vínculo de Tota con Diego, que era un vínculo muy particular, que no se parecía al que tenía con el resto de los hermanos, eh, esta incondicionalidad, este amor, este control, ¿no? De parte de la madre, fue como también muy sirvió mucho como de guía a la hora de construirlo y después, bueno, su comportamiento, su carácter, ¿no? Todo lo que tuvimos que hacer para, para tener físicamente una imagen que, que recordara o que remitiera a la Tota. Si bien nosotros hacemos los padres de Diego niño y Diego joven,
de todas maneras, en la imaginería de la gente están muy presentes estos padres, así que tratando de combinar todas esas cosas. La verdad que para el actor trabajar en plataformas tan importantes es una gran tranquilidad, porque te dan los libros con mucho tiempo de anticipación, tenés el vestuario, tenés toda la información necesaria. Entonces no hay excusas para el actor, tenés que colocar la pelota en el centro del penal y pegarle fuerte y al medio. Tuvimos la suerte, a su vez, también de ir filmando cronológicamente. Por lo tanto, eso nos facilitó a nosotros, a los actores, ir conociendo al equipo, ir conociendo a los distintos Diegos, ir conociendo la misma historia, la metodología del trabajo. Y también a sabiendas, el actor va sabiendo de que si vos tenés la posibilidad de filmar cronológicamente, el espectador también va creciendo cronológicamente. No es necesario tener toda la información en un primer capítulo inmediatamente. Va creciendo la historia y va creciendo el espectador también con la historia. Pero el actor es un píxel más todavía de esta historia. Tenés vestuario, tenés la escenografía, tenés los guiones, tenés al otro compañero, tenés al espectador. Así que cuando el actor entiende que es un píxel más en toda esta historia, es mucho más descansado, es mucho más relajado. La verdad que da gusto trabajar así. Que continúen estas formas de trabajar para los actores argentinos. Antes mencionabas, Mercedes, y coincido con vos, que esta historia trasciende, ¿no? Si bien es el punto que reúne es Maradona, pero en realidad escapa solamente a eso y hay una acertada decisión que tiene que ver con contar la historia de Argentina a través de la figura de él también. ¿Cómo ven eso ustedes, no? Además, bueno, de una serie que recorre también determinadas ideologías que acompañaban a la familia y demás, pero particularmente que se haya pensado mostrar al mundo no solo la historia de Maradona, sino la historia de Argentina y con una mirada crítica también sobre determinados acontecimientos. Yo creo que, no sé, habría que preguntárselo a los guionistas, pero yo creo que el acierto de eso es que el contexto, además de que siempre suma, enriquece y da una profundidad que de otra manera no se da, hace que la historia no solo sea argentina, claramente, que cuente la historia, el derrotero de los acontecimientos que acompañaron la vida de Diego desde que era un niño hasta que cuenta toda su vida, sino que además me pareció necesario en el sentido de que para hacerle fiel al carácter de Diego. Diego fue un personaje que estaba comprometido con lo que pasaba, que tenía opiniones sobre lo que pasaba y que las hacía públicas. Entonces, creo que no podía faltar eso porque, digo, no solo como contexto histórico y con el afán de contar lo que pasaba en nuestro país, sino también para hablar de lo que era su carácter, ¿no? Y su compromiso social. Así que me pareció fundamental y que la enriqueció muchísimo la historia y que por otro lado la particulariza en ese sentido, ¿no? Una historia que va a ser vista por el mundo, contarlo a Diego como Diego argentino, con toda la dinámica que le producía a él las cosas que sucedían en este país, ¿no? Mientras a él le sucedían otra cantidad de cosas deportivamente. Sí, comparto con la compañera y yo creo que es el espíritu de la serie. Tenemos muchas imágenes en el inconsciente colectivo de Diego y lo que hace la cámara en esta serie es rotar y ver lo que estaba sucediendo detrás de esa cámara que está en el inconsciente, en nuestras retinas. Y indudablemente tenés el póster de Eva, tenés el póster de Perón, tenés esa vela, tenés ese colectivo que es parado por los militares y la historia nuestra argentina sí o sí está atravesada, hasta en la ropa misma, ¿no? Marcan los tiempos y las situaciones. Va a ser muy interesante para las generaciones jóvenes contar toda nuestra historia argentina en ese presente, ¿no? Porque Diego está en todo ese presente, pero la verdad que está muy bien contada, me siento muy contento de cómo
cómo está representada la historia argentina y el espíritu desde donde está contado. Muchas gracias por su tiempo. Me quedaría hablando toda la tarde y preguntándoles anécdotas de Diego y demás y del rodaje, pero bueno, el tiempo es tirano en esto, pero felicitaciones. Particularmente ustedes dos me hicieron emocionar mucho, mucho viéndolos, y además uno en sus personajes recuerda también a nuestros padres, así que felicitaciones y gracias por traer a la vida de nuevo a los papás de Diego. Muchísimas gracias, muchas gracias. Gracias a vos, Rolando. Un Gracias. abrazo grandote. Un beso.